Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces, como les estaba comentando en el anterior video, con la segunda charla de este retiro de Cuaresma. Esta segunda parte yo te recomendaría que verdaderamente eh, la veas siempre y cuando hayas hecho la primera charla y la hayas hecho bien, de corazón, es decir, habiéndola meditado a profundidad, porque parte del conocimiento de la anterior. Si no has hecho la primera charla, te invito a que vayas y busques Retiro de Cuaresma, primera charla, que es la Cuaresma para asincerarnos con nosotros mismos, ¿eh? Ahora vamos entonces, como te digo, a hacer nuestra segunda charlita. La Cuaresma para encontrar la verdad de Jesús. Ya no mi verdad, sino la verdad de Jesús. Es un paso decisivo, fundamental. Está muy bien que nosotros nos conozcamos muy bien, seamos muy conscientes de nuestra realidad. Ya te decía en el anterior video que Jesucristo nos ha mostrado su amor. Nos ama tal cual como somos. Obviamente que espera mucho de nosotros, pero por eso es esta segunda charla, para conocer la verdad de Jesús. Ya conocemos nuestra verdad. Ahora es importante dar el paso para conocer la verdad de Jesús. Ya estuvimos en el pozo, ya nos miramos al espejo sin trampa, y si fueron valientes, de verdad valientes, ya empezaron a nombrar esas cosas que preferían llevarse a la tumba sin que nadie se enterase. Eso ya es bastante, ¿eh? Ahora viene la segunda parte. Y si la primera era sobre nuestra verdad, ahora esta es sobre la verdad de Jesús. Lo que pasa cuando dos personas se ven de frente a los ojos, se conocen con Jesús. Primera sección. El asombro ante la libertad de Dios. Juan capítulo 4 versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaban de que hablara con una mujer. Pero ninguno le dijo, ¿qué buscas? ¿O de qué hablas con ella? Imagínense la escena. Los discípulos vuelven del pueblo con la compra, el pan, el queso, bueno, lo que había, y se encuentran con algo que no estaba en el guión. Su maestro solo hablando con una mujer. Y samaritana, más encima. El texto dice que se maravillaban. Y no es un asombro bonito, de los que te sacan una sonrisa, no. Es el asombro incómodo de quien está viendo algo que, según todos los manuales de la época, simplemente no debía estar pasando. Los discípulos representan aquí algo que conocemos muy bien, el juicio del debería ser, debería ser. Esa voz interna o externa que a veces viene con nombre y apellido que te dice cómo tiene que verse una persona decente, un buen cristiano, un cura presentable. Ellos ven la escena desde fuera, los apóstoles, desde el protocolo, desde lo correcto. Pero lo más interesante no es su asombro, no es que se maravillaron, es su silencio. Nos dice el texto que ninguno le preguntó, ninguno fue capaz. Se escandalizaron por dentro y no dijeron nada, calladitos. El silencio de quien se inquieta ante la libertad de Dios pero no se atreve a cuestionarla. Jesús, mientras tanto, no está ahí para cumplir un protocolo. No está calculando qué van a pensar. Le vale. Déjame decírtelo así. Le vale lo que piensen. Está salvando una persona. Así de simple, así de radical. Saben, hermanos, yo creo que esto también lo he vivido. La tiranía de la normalidad. El debería ser. Intentando que
todo en mí encajara en lo que esperan los demás de un sacerdote, de una persona íntegra con las respuestas listas y todo lo demás. Y cuando aparecen las grietas, y no hablo solo de imagen, hablo de pecados reales, de vicios que te avergüenzan, en los momentos de fragilidad, yo mismo me escandalizaba de mí mismo. Me decía, si yo soy así, Dios no puede estar hablando conmigo. El primero que se escandaliza, yo mismo, y esto nos puede pasar a todos. Mi suciedad es demasiado para su gracia, entonces me alejo. ¿Sabes? La cosa más linda es que he descubierto que todo eso es una mentira. Mentira. Y este versículo lo demuestra completamente, porque mientras los discípulos se preguntan, ¿qué hace él hablando con esa mujer? Jesús ya está sanando el alma de esa mujer. A él no le importa romper el protocolo con tal de llegar al corazón de una persona. La libertad de Dios no le pide permiso a nadie. Y muchas veces somos nosotros mismos los que cerramos la puerta. Pensamos, ¿cómo voy a ir a la iglesia si anoche caí otra vez en lo mismo? ¿Cómo le voy a hablar a Dios con ese desorden que tengo por dentro? Nos escandalizamos de nuestra propia historia antes de que nadie nos juzgue, ya estamos escandalizados. Nos condenamos a nosotros mismos. Aquí está el peor tribunal. Aquí. Y así vivimos, alejados de Dios, no porque Él nos haya cerrado la puerta, sino porque nosotros mismos tiramos la llave al pozo. Miren a Jesús. No espera que la samaritana esté presentable para hablar con ella. Se sienta a su lado exactamente en medio del desorden de su vida. Ahí se quiere sentar Jesús. Esa es la verdad de Jesucristo. No una norma fría que te evalúa desde lejos, sino una persona que se acerca, se queda y se queda aunque los buenos se maravillen de verlo ahí. La pregunta para este momento es esta. ¿Qué parte de tu historia te hace sentir que no es normal que Dios quiera estar contigo? ¿Eres tú, tu propio juez más implacable, el que le impide a Jesús acercarse? No dejen que la voz del debería ser los aleje de la mesa del Señor. Dios tiene una libertad soberana para elegir precisamente aquello que el mundo descarta. Lo que los discípulos miraban con escándalo, Jesús lo mira con amor. Dejen que ese asombro se convierta en confianza. Nada de lo que han hecho, nada de lo que hoy son es capaz de espantarlo de su lado. Bello Jesús, bello Jesús. Segunda sección, segundo momento. Dejar el cántaro, el signo de la liberación. Versículo 28. La mujer entonces dejó su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente. Vamos a ver qué dijo a la gente después, pero ponle cuidado. Hay un detalle en este versículo que si lees rápido, se te escapa. Y sería una lástima porque para mí es el momento más importante de toda la cena. La mujer dejó su cántaro. Eso es todo. Pero piensa un segundo. Ella vino al pozo a buscar agua. Para eso sirve el cántaro. Y se va sin él. Se va con las manos vacías y corriendo. Desde fuera parece un descuido. Desde dentro es una revolución. Ese cántaro no era solo un recipiente de barro. Era el símbolo de todo lo que hemos estado hablando esta mañana. Bueno, en la anterior charla ya sabes tú que te decía que si quieres ver la charla en la mañana y esta en la tarde, como tú quieras. Pero bueno, las antiguas seguridades, las gratificaciones de siempre, esos aljibes con grietas en los que seguía metido el cántaro esperando que esta vez sí
le dieran lo que necesitaba. Lo había cargado tanto tiempo esta samaritana que probablemente ya ni lo sentía pesado. Así son los apegos. Te acostumbras al peso y dejas de notar que te está doblando la espalda. Y lo deja ahí, en el brocal del pozo, sin llevárselo. Porque ha encontrado algo que hace que todo lo anterior pierda su atractivo. No es que ya no tenga sed, sigue teniendo la misma sed. Es que ha descubierto una fuente que la hace irrelevante a todas las anteriores. Eso tiene un nombre. Es un nombre un poquito técnico, pero vale la pena aprenderlo. Es el paso de la autorreferencialidad a la autotrascendencia. Dicho en cristiano, dejó de girar en torno a su propio ombligo para empezar a girar alrededor de algo, o mejor, de alguien más grande que ella misma. Ella llegó al pozo encerrada en sus propias carencias, por diosera de afecto, buscando en el siguiente hombre lo que el anterior no le dio, y se va con el centro de gravedad desplazado. Ya no son estas cosas viejas lo que lo atraen, sus maridos. Ahora es algo nuevo. Ya no es ella el centro de su historia, es él. Eso es descentramiento. Cencini te decía que es un autor valiosísimo, maravilloso, vale la pena leerlo. Lo llama esto, así, descentramiento. Descentramiento. Este hombre me enseñó esta palabrita. Descentrarme de mí mismo, dejar de verme el ombligo todo el tiempo, dejar de pensar tanto en mis cosas, una hiperreflexión de mí mismo. Para mí, este es el milagro más sencillo del Evangelio. Cuando te dejas de mirar tanto y comienzas a verlo a Él, a Jesús. Ese es un milagro. Miren cómo se nota ese cambio. Ella corre. La mujer que llegó a escondidas a mediodía por el camino más largo para no cruzarse con nadie, esa misma mujer ahora corre hacia el pueblo, hacia esa gente, hacia los mismos a los que evitaba. Eso no es un cambio de humor. Eso es una transformación de identidad. Va con una sonrisa que no necesita explicación, la sonrisa de quien ha sido visto en toda su miseria y descubrió que aún así es profundamente amado. Ya no necesita la máscara, ya no necesita el personaje. Su pasado ya no es una mancha que ocultar. Es parte de una historia sagrada donde Dios puso su misericordia exactamente ahí en el lugar más roto. Esto es bellísimo. Eso es lo que hace el encuentro con Jesús cuando es real. No te deja igual, sintiéndote un poco mejor. No, no, no. Te cambia el centro. Te cambia el centro. Ahora les pido algo muy concreto. Miren ese cántaro que trajeron hoy al retiro. Cada uno sabe cuál es el suyo. Ese apego que vuelve siempre, ese vicio que nadie ve, pero que tú conoces bien. Esa necesidad de control que te agota. Ese refugio en la pantalla, en el alcohol, en la aprobación, en los demás cuando el silencio es demasiado pesado. Ese miedo viejo que te ven, de que te vean como realmente eres. Mira tu cántaro. ¿Estás listo para dejarlo en el brocal? El brocal es esa tapa que cubren los pozos donde se dejaba los cántaros. ¿Estás listo para dejarlo allí? No para quedarte en la nada, sino para descubrir que cuando sueltas las falsas seguridades, perdón, no caes al vacío, caes en los brazos de un padre que lleva tiempo esperándote ahí. Esto es lindo.
No estás cambiando todo tu mundo de seguridades, de gratificaciones. Estás cambiando no por el vacío, sino por algo mucho más grande. La fuente de vida, la fuente de agua. La cuaresma no es para cargar más cosas. Y si piensas que la cuaresma es ponerte fardos pesados en la espalda porque es que le tienes que demostrar a Dios cuánto lo amas, estás muy equivocado. Al contrario, la cuaresma es el tiempo para dejarlas todas atrás. Todo aquello que te causa tristeza, que te agobia, todo eso hay que dejarlo atrás y quedarte con el centro, con Jesús. Quédate con Él. Ve y descansa en Él. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo les daré reposo. Atrévete a correr hacia la ciudad con las manos vacías. No sigas llevando lo mismo de siempre. Que el cántaro se quede en el pozo, tú ya no lo necesitas. Vamos, tercera sección. La narratio fidei, el testimonio que sana. Narratio fidei. Vamos a ver de qué se trata esto. Juan 4:29. Dice la mujer samaritana a los del pueblo: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Fíjense en lo que acaba de pasar. Esta mujer hace 10 minutos no quería que nadie la mirara, que organizó su vida entera para existir sin ser vista. Ahora corre por las calles del pueblo gritando su propia historia. No lleva un pergamino de las profecías del Mesías. No lleva un argumento teológico bien estructurado, bien hecho. Lleva algo mucho más sencillo, mucho más poderoso, su vida. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho. No algunas cosas que hice, no un par de detalles de mi pasado, todo, todo. La misma frase que hace un momento era un secreto, el secreto más guardado, la razón por la que iba al pozo al mediodía y no a las 8 de la mañana con las demás mujeres, esa misma frase se convierte ahora en su púlpito. Eso es lo que Cencini, mi maestro ahorita de vida espiritual que me está ayudando mucho, le llama narratio fidei. Narratio fidei. Bueno, esta expresión no es de él, ¿no? Esto es una cosa antiquísima, es el origen de la iglesia. Narratio fidei, narrar la fe. Y no es una narración de cualquier fe, no es contar simplemente doctrinas, es la narración de la fe viva. No es un manual, insisto, no es una clase, es tu vida contada desde la libertad de quien ya no tiene nada que ocultar. Y fíjense en el mecanismo. No es que ella haya olvidado su pasado, no se olvida el pasado. No es que Jesús haya borrado los 5 maridos como si no hubieran existido, no. Es que esa misma historia vista desde la mirada de Él ya no es una mancha, es una prueba. Prueba de que el Salvador del mundo llegó hasta ahí, hasta ese rincón que ella tenía cerrado con llave por vergüenza y entró de todas formas. El pasado no desaparece, se resignifica. Importante, resignificar el pasado. Esa es la diferencia entre una psicología que solamente te da un diagnóstico, y queda allí, con el Evangelio. Esta es la diferencia entre la psicología y el Evangelio. La psicología te ayuda a entender tu historia, diagnóstico. El Evangelio te la devuelve transformada. El Evangelio es solución. El Evangelio es solución. Te lo repito una vez más, el Evangelio es solución. Algunos no creen. El Evangelio es solución. Jesucristo es solución. Ay, es que mi problema es tan terrible que es que no hay nada, es que ya he intentado todo, es que ya he tomado todas las medicinas, es que lo he intentado todo. El Evangelio es solución, te lo repito 1 y 1000 veces, te lo juro. Te lo juro. Durante años
yo creo que esto exactamente, ¿no? Mi propia vida es un testimonio de eso, ¿ah? Vacíos, un montón de compensaciones, pecados que ocultar, todo se había convertido en un cementerio, ¿ah? Se convierte en un cementerio. Un lugar, créeme, en el que no quería ir, no quería que nadie se enterara, mi vida, un cementerio, fachada completa. Me daba pavor verdaderamente que alguien se enterara. Ahora, como la samaritana, grito, todo lo que he hecho. Jesús me dijo, todo lo que he hecho, me lo dijo. Y ya, se cae la máscara, se cae la imagen y ahora simplemente comparto, narratio fide, y esta es mi vida. El que la quiera conocer, bienvenido. Misma historia con San Agustín, las confesiones, ahí contó toda su vida. Cuando alguien se atreve a contar su vida, es porque ha sido tocado por Dios. La persona que sigue ocultando su existencia por vergüenza probablemente no ha llegado al pozo con Jesús. Esto te lo aseguro, no se aprende en los libros de teología. No. Mm, Esto es algo que se vive en la experiencia. Es la experiencia de un rescatado, de un náufrago, alguien que vivió la pérdida, que se halló en el peor abismo y ahí es rescatado. Solamente la persona que se ve rescatada, que se ve amada profundamente por Jesús, es la persona que después puede narrar su fe. Los demás narran doctrinas cuadriculadas, sin fundamento en el alma, sin fundamento en la vida. Esto que te comparto no simplemente funciona para sacerdotes, para personas que estamos en el altar. Es para ti. Es para ti. Toma esta experiencia para ti. La historia de la mujer samaritana, con todos sus capítulos difíciles, los errores, las vergüenzas, las heridas, que todavía duelen cuando alguien roza la piel, cuando alguien llega a mencionar algo de lo que has vivido, eso duele mucho. Esa historia es precisamente a la que Dios quiere ir. Allí, esa que está oculta, que está en ti. Quiere ir a tu vida no a pesar de las grietas, sino precisamente por las grietas. Jesús quiere ir por esas grietas de tu existencia, porque ahí es donde va a entrar la luz. Porque por donde están las grietas, fíjate cómo cambia la perspectiva. Jesús no se queda mirando con asco las grietas de mi vida, no, al contrario, es una oportunidad porque a partir de esas mismas grietas es por donde va a entrar la luz. Por esas fisuras entra la luz. En mi propia herida, en mi propia llaga, donde quedó abierto por mi pecado, por allí es por donde va a entrar la luz. Aprovecha, aprovecha. No te estoy diciendo, siéntete orgulloso de tu pecado, te estoy diciendo, aprovecha esa historia tan triste de pecado, de tristezas, de lo que sea, porque ahí va a entrar la luz. No hay testimonio más poderoso que el de alguien que puede decir, yo era ese hombre roto, yo era esa mujer que se escondía y miren lo que Jesús ha hecho conmigo, como la samaritana. Eso nadie te lo puede rebatir. Nadie te puede rebatir tu propia historia. Ningún argumento filosófico, ninguna objeción intelectual puede contra una vida transformada que te mira a los ojos y te cuenta su historia sin miedo. La madurez espiritual no es volverse perfecto hasta no necesitar a Dios. Atención. Es volverse tan veraz que tu vida sea un mapa de gracia. No eres perfecto, simplemente estás mostrando lo que Dios hizo contigo, basta. San Agustín, el que más mostró su vida en las confesiones, lo decía con esa precisión suya que duele justo donde tiene que doler. Es mejor ser un cojo en el camino que un corredor fuera de él. ¿Qué te muestro yo? Un cojo en el camino. Yo, un cojo.
No soy un corredor, no soy un hombre perfecto, soy un hombre con defectos, con fragilidades. Eso es lo que te muestro y eso fue lo que nos mostró Agustín. Su, todo lo que he hecho de la samaritana ya no es una condena. Fíjate que la mujer no lo está entendiendo como condena. ¡Ay! Me miraron, se dieron cuenta. ¡Qué vergüenza! No. Es la prueba de que el Salvador del mundo ha pasado por su casa. ¡Qué lindo! Transformó su historia de vergüenza en luz. La pregunta con este versículo que te quiero decir es la siguiente. ¿Eres capaz de mirar tus heridas como un motivo no como un motivo de vergüenza, sino como el lugar exacto donde Dios puso su caricia? ¿Te atreverías, como la samaritana, a dejar que tu pasado sea el puente para que otros encuentren a Jesús? ¿Convertirte en puente? Bueno, si no has vivido el encuentro con Jesús, no lo hagas. Simplemente espera a tener ese momento de encuentro con Jesús. No tengas miedo de tu propia verdad. Cuando dejamos de ser espectadores de nuestra miseria y nos convertimos en narradores de la misericordia, superamos algo que habíamos perdido, nuestra identidad real. Nuestra identidad real. Deja que tu vida cuente lo que Dios ha hecho contigo. Eso es más que suficiente. Cuarto, el alimento de la verdad, la voluntad del Padre. Vamos a leer versículos 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero les dijo: Yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Me encanta este momento, es bonito. Porque es bien humano, ¿no? La mujer acaba de tener el encuentro de su vida, ha dejado el cántaro, está corriendo al pueblo. Los discípulos llegan con las bolsas de la compra y le dicen a Jesús: Rabí, come, come. Eso es lo que tienen para aportar en este momento los discípulos. Ellos todavía no están metidos dentro de la cena, no entienden nada. Come. No es que sean malos, es que están en otra frecuencia. A veces vamos así un poquito, ¿no? Sin entender a Jesús, vamos en otra frecuencia. Ellos vienen de resolver lo urgente de la vida. Pan, queso, lo que había en el mercado. Y Jesús acaba de hacer algo que va a cambiar la vida de una mujer y a través de ella de todo el pueblo. Y el comentario es: Rabí, come. Jesús les responde con algo que los deja completamente descolocados. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Y ellos, con esa libertad tan entrañable que tienen a lo largo de todo el Evangelio, con esa literalidad, no, con esa libertad, se miran entre sí y se preguntan si alguien le habrá traído comida mientras ellos estaban allí. No estaban allí. Ellos no aprenden. Pero tampoco aprendemos nosotros, seamos honestos. Porque esta cena nos retrata a la perfección. Vivimos preocupados por lo urgente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué toca hacer? Todo el trabajo, los hijos, la salud, los compromisos, el grupo de WhatsApp, la parroquia, el oficio de la casa, tantas cosas. Y mientras tanto Jesús está hablando de algo que nos daría energía de verdad. No nos está nos dan energía de verdad. Llegamos al final del día vacíos, si seguimos en esa tónica de lo que toca hacer, preguntándonos por qué la vida se siente tan cuesta arriba.
sin caer en la cuenta de que nos hemos alimentado de todo menos de lo que realmente nutre. Jesús revela aquí el secreto de algo que Romano Guardini, ya te decía, otro autor que me encanta, llama la unidad de vida. La unidad de vida. Para él no hay una división entre lo que hace y lo que es. Atención a este punto, que es aquí donde muchas veces estamos divididos, entre lo que hace y lo que es. No. Para Jesús, su alimento es lo que le da energía, lo que le permite estar sentado bajo el sol al mediodía hablando con una samaritana cuando podría estar descansando. Es la concordia, la concordancia con el querer de su Padre. No es una obligación que cumple a regañadientes, es su pan. Es lo que lo hace ser plenamente él mismo. Su ser, su quehacer, todo está completamente integrado. En su quehacer está en completa comunión y diálogo con el Padre. Y eso es lo que cambia todo. Porque muchas veces nuestra queja es exactamente esta. Estoy vacío. Nada me llena. La vida familiar se me hace pesada. El trabajo en la parroquia se siente como una carga. Mi trabajo en la empresa es terrible. No me aguanto a nadie. Y la pregunta que hay que hacerse es honesta y un poco incómoda. ¿De qué me estoy alimentando realmente? ¿Cuál es mi pan de cada día? Si el pan es que todo salga como yo quiero, atención a esto, que salga como yo quiero, que me reconozcan, que las cosas sean cómodas, ese pan deja hambre, siempre. Lo hemos hablado esta mañana. Es el agua del pozo que repites una y otra vez sin saciarte nunca. Fíjate que ahora está hablando desde el pan, ya no del agua, pero básicamente es como las mismas dinámicas. Jesús dice algo que parece simple y en realidad es profundo. La verdad no se piensa, se hace. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. No es sentirla bonito. Atención a esto. No entenderla todo. A veces no se entiende la voluntad del Padre, pero hay que hacerla. La madurez espiritual no es una emoción que se experimenta en los momentos altos como en un retiro. Es un proyecto de vida que se construye en lo ordinario. Ahí está la voluntad del Padre. En la decisión de cada mañana de preguntarse no qué me apetece hoy, qué quiero, qué me gusta, sino qué espera el Padre de mí en este trabajo, con esta persona, en esta situación que muchas veces ni siquiera yo elegí. ¿Qué espera el Padre de mí? En ese momento, el deber dejar de ser una... En ese momento, el deber dejar de ser una carga se convierte en pan. Es una fuente de energía que el mundo simplemente no entiende. Igual que los discípulos no entendían de dónde sacaba Jesús la fuerza. La cuaresma es para esto, no para sentirse bien unas semanas y volver después a lo mismo. Es un entrenamiento la cuaresma. Aprender a preferir la voluntad de Dios por encima de mis propias ganas, hasta que eso se convierta en hábito, en segunda naturaleza, en el pan de cada día. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Te preguntas. Ay, yo no lo escucho, yo no sé qué es. Mira, te lo resumo así nomás, facilito. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento nuevo, dice el Señor. Punto. Amar. Dar lo mejor de mí. Pero es que no quiero, no me cae bien esta persona. No importa. Ama. Ama como el Padre. Ama como Jesús que se acercó a la pecadora, aquella que nadie era capaz de acercarse porque era bien patialegre, es que es terrible, nadie es, que no, esa muchacha terrible, bien alegrona. No, ama, ama, no te importe quién, ama.
Vívelo todo desde estas palabras y no tendrás pierde. Miren su agenda de mañana, sus preocupaciones de esta semana, sus luchas ahora mismo y pregúntense con honestidad: ¿de qué me estoy alimentando realmente? ¿Es mi fe un proyecto de acción o solo un refugio para los momentos difíciles? ¿Me estoy atreviendo a buscar la voluntad del Padre o sigo esperando que la voluntad del Padre coincida con la mía? No se conformen con el pan que termina. Hay un alimento que salta hasta la vida eterna, nos dice Jesús, y es la alegría sobre y real de saber que tu vida tiene sentido porque está en manos de Dios y eso alimenta. Todo lo demás, en el mejor de los casos, entretiene. Basta. Entretiene pero no alimenta. Atención, atención. Una aclaración en este punto porque a veces se puede malinterpretar. Cuando hablamos de alimentarnos de la voluntad del Padre, no se trata de un esfuerzo moral o de cumplir una lista de tareas que Dios no es para que Dios nos quiera, perdón. No es un concepto que hay que obedecer, es una persona con la que hay que convivir. Alimentarse de su voluntad es simplemente aprender a vivir en compañía de Jesús, dejando que su amor sea lo que nos mueva a actuar. Es distinto cuando yo digo que como cristiano tengo que hacer la voluntad del Padre a vivir con Él, vivir con Jesús, vivir con Dios y sentirse tan profundamente amado que me nace naturalmente hacerlo. Fíjate qué diferente. Tengo que hacer, oye, es que ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no vivir como Él si Él me ha amado tanto? Es muy diferente. Bien. Quinto momento, la mirada contemplativa, ver la siega. Ojo, la siega, no la ciega. La siega, el momento en que vamos a recoger los frutos. Versículos 35 al 38. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna, para que se alegren juntamente con el que siembra, el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán. Uno es el que siembra, otro es el que siega. Si yo os envié a segar lo que vosotros no habéis fatigado, otros se fatigarán y vosotros os habéis aprovechado de su fatiga. Los discípulos miran el calendario. 4 meses. Eso es lo que hace falta para la siega, para cosechar. Lo tienen todo calculado, lo tienen en la cabeza, todo en orden, ¿eh? Son gente práctica, gente del campo, gente que sabe cómo funcionan las cosas. Primero se siembra, luego se espera, luego se cosecha. Así ha sido siempre. Así será. Y Jesús les dice: levanten los ojos, amiguitos míos. Nada más. Levanten los ojos. Porque el problema es que están equivocados con sus cálculos. Es que están mirando al suelo cuando en realidad lo importante está en otro nivel. Los campos ya están blancos para la siega. Ahora mismo. No en 4 meses. La mujer ya está en el pueblo contando su historia. Los corazones de Sicar ya se están moviendo. Dios ya lleva un rato trabajando mientras ellos hacían las cuentas. Eso es lo que se pierde cuando la mirada se pega al suelo. Hay un término que me gusta mucho que viene de la tradición contemplativa. Intus legere. Intus legere. Esto es latín. Leer dentro. Leer dentro. De ahí viene la palabra inteligencia.
Inteligencia, intellegere. Aunque nos hayamos olvidado del origen de esta palabra, la verdadera inteligencia espiritual, claramente, no es la que acumula datos. Atención, que es que a veces nos pasa esto, acumulamos muchos daticos, o resuelve ecuaciones, o resuelve los problemas de la vida y tiene todo claro. No, es la que sabe leer lo que está pasando por debajo de la superficie de las cosas, lo que pasa por debajo. Intus legere. La que ve no solo el problema, sino el alma del problema. Aquí hay una gran diferencia. No solo la persona difícil, sino el rostro de Cristo en esa persona difícil. ¿Eres capaz de leer ese rostro? ¿O solamente ves una persona desagradable y qué fastidio esta persona? Uy, qué fastidio esta situación. ¿Eres capaz de leer lo que hay detrás? Lo que está sucediendo, los mecanismos que Dios está activando para cambiar. Cencini lo llama pasar de lo falso visible, de lo falso y visible, atención, mira esto, falso y visible, a lo verdadero e invisible. Verdadero e invisible. Y es una distinción que vale la pena tener presente. Lo falso visible es todo lo que salta a la vista y grita: la ropa sucia acumulada, el uniforme que no, el informe que no has terminado, el mal genio de la jefe, la nevera vacía, el adolescente que no habla, mi hijo, la parroquia que no crece. Eso es lo real, lo que se está oyendo. No estoy diciendo que no exista. Estoy diciendo que si solo ves eso, lo superficial, te vuelves analfabeto de la gracia. Atención, analfabeto de la gracia. No puedes leer lo que Dios está haciendo justo debajo de esa superficie, que es donde suele trabajar. Y nos pasa constantemente, miramos nuestra familia y vemos solamente problemas. Miramos nuestro trabajo y vemos cargas. Miramos nuestro servicio en la parroquia y vemos fatiga. Y la queja se instala y la asedia esa pereza del alma que tiñe todo de gris. ¡Qué feo! Se convierte en el clima habitual de nuestra vida interior. Y ese fastidio constante por todo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Y pero por qué? No te estás dando cuenta, no estás leyendo, eres un analfabeta. Yo he mirado así a la gente cuando estaba sobre todo en Colombia, en la parroquia y en otros lugares. Aquí me estoy conversando con ustedes. Muchas veces cuando llegaban algunas personitas, yo lo único que veía era: ay, ya llegó esta señora, ay, ya llegó esto, ay, otra vez lo mismo, uy, qué fastidio, uy, qué pereza, ay, toca atenderla otra hora, ay, toca escucharla. Aquí el estudio, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí estudiando en Roma? ¿Para qué esto? Yo realmente no entendía, porque mi casa, el estudio y yo como que no somos a veces muy buenos amigos. Bueno, en fin, solamente lo superficial, solamente lo superficial. Solamente vivía el hermano aburrido. Pero, ¿sabes? Incluso me pasa una cosa más grave aún, que estaba viendo a Dios como el mueble de la casa. Me estaba entrando un fastidio también, incluso hasta por las cosas de Dios. ¡Ay, padre! ¿Cómo dice eso? Sí. Y yo creo que a muchos les pasa. A veces se nos vuelve un martirio hasta incluso lo espiritual, la oración. Toca ir a misa, toca ir a rezar, toca. Bueno. Y sabes, mira, no es que haya cambiado la realidad y sé que no va a cambiar y no es el milagro de Jesús. Piensa esto, el milagro de Jesús no es que Dios me va a quitar todos mis problemas, ya, se acabó, solución, no. ¿Sabes qué va a cambiar? Tu mirada. Te va a enseñar a mirar, levanten la mirada, deja de ver lo superficial, mira lo que hay detrás de esa viejita fastidiosa, mira lo que hay detrás en la oración. Lo que cambia es la mirada. Esa es la mirada contemplativa. Y no es un privilegio de monjes o de personas con mucho tiempo libre para la oración. Es una ética de la mirada que se puede ejercitar en el metro,
bueno, aquí en Bogotá pronto va a tener metro, bueno, algunas de nuestra ciudad. En el metro, en el bus, en donde sea, en las reuniones de trabajo, lavando los platos. Esta mirada se puede tener en cualquier momento. Esto es lo que Jesús quiere enseñarte. Levanta la mirada, no te quedes mirando el problema, no te quedes en lo superficial, levanta la mirada, por favor. Es aprender a hacerse una pregunta diferente ante cada situación. ¿Qué está haciendo Dios aquí que yo todavía no estoy viendo? Hay otra cosa en este texto que me parece importante y que nos quita un peso que a veces cargamos sin darnos cuenta. Jesús dice, uno siembra y otro ciega. No todo depende de ti. Atención. No te cargues, no todo depende de ti. No tienes que ser el que siembra y el que riega y el que cosecha y el que hace el inventario final. Eres parte de una cadena larga de personas que oran antes que tú, que sufrieron antes que tú mismo, que sembraron antes de ti, sin ver frutos. Muchos que murieron ya. Y tú hoy entras a recoger lo que ellos fatigaron. La mujer samaritana ya sembró, ya salió corriendo al pueblo con su historia. Los discípulos ahora solo tienen que entrar en esa alegría que ya está en marcha. Pero para eso tienen que levantar los ojos del calendario y ver lo que ya está pasando. No te creas el superhéroe de tu casa. No todo depende de ti. Ten presente que hay otras personas. ¿Que es que no me ayuda ninguno? Bueno, estás con Dios. Estás con el fuerte. No estás solo, no estás sola. Levanta la mirada. ¿Cuántas veces nos angustiamos porque no vemos el fruto en lo que hacemos con nuestros hijos, con nuestros amigos, en nuestro apostolado? ¿Cuántas veces tiramos la toalla justo antes de que algo empiece a florecer? Porque miramos el reloj y calculamos 4 meses y nos rendimos rápido. Ay, es que no veo nada, es que es siempre lo mismo. La corresponsabilidad nos libera de la angustia. Tú siembra con fidelidad. Eso es lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. El fruto tiene sus tiempos. Y parte de eso, de ese fruto, lo verá otro. Pero siéntete feliz de lo que hiciste. La pregunta para este momento es la siguiente. ¿Soy capaz de ver en mi casa, en mi trabajo, en mi vida ordinaria, la siega de Dios? ¿O me he dejado cegar por la queja y el cansancio hasta volverme analfabeto de su gracia? Puedo reconocer que lo que hoy cosecho es fruto de oración y la fatiga de alguien que sembró antes que yo. Levanten los ojos, mis queridos hermanos. El campo de su vida ya está maduro. Solo hace falta una mirada que ame para empezar a ver lo que siempre estuvo ahí. Lo que siempre estuvo ahí. Atención a eso. Bueno, y esta charlita ya está que se acaba. Vamos a la penúltima sección. La mediación y el servicio amistoso. Versículos 39 al 41. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por su propia palabra. Se quedó 2 días. Quiero detenerme aquí porque hay algo en esta frase que me parece la consideración más hermosa que he tenido en mi vida, la más alegre, la que más me ha cambiado por dentro en este tiempo. Los samaritanos le pidieron que se quedara y él se quedó 2 días. En un pueblo que no estaba en sus planes, con gente que ningún judío respetable habría pisado su tierra, porque una mujer salió corriendo con su historia y despertó en todos ellos un hambre que no sabían que tenían. 2 días.
Pero yo me pregunto, y esta pregunta me acompaña desde hace un tiempo, con mucha alegría. ¿Y si no fueron solamente 2 días? ¿Y si Jesús no llegó al pozo ese mediodía por casualidad? ¿Y si llevaba años, toda una vida caminando hacia ese encuentro? Y si la verdad más íntima de esta historia no es que Jesús se quedó 2 días con los samaritanos, sino que Jesús siempre estuvo ahí. Porque eso es lo que he descubierto en mi propia vida. No de golpe. Poco a poco, con el tiempo, con el tipo de luz que va entrando despacio, como cuando amanece, y no se sabe exactamente cuándo está pasando de la noche al día. Hubo un tiempo en que pensaba que Dios había llegado a mi vida en ciertos instantes. Los momentos bonitos, los momentos de gracia evidente, los retiros como estos, las experiencias fuertes, una bonita misa, etcétera. Y que en otros momentos, los oscuros, los vergonzosos, los que yo escondía con esa contabilidad en negro de la que hablamos esta mañana, en esos momentos Dios no estaba. O miraba para otro lado. O esperaba que yo me arreglara para volver. Mentira. Toda una mentira. Él estaba ahí cuando caí. Estaba ahí cuando me levanté. Estaba ahí en los años que pasé corriendo de mí mismo, construyendo el personaje, llenando el cántaro con lo que saciaba. Con lo que no saciaba, perdón. Estaba ahí en el mediodía más brutal de mi vida, sentado en el brocal, esperando que yo llegara. Ahí estaba Jesús. No para juzgarme, sino para decirme, aquí estoy. Llevo aquí mucho tiempo. ¿Dónde estabas tú? Eso es lo que me cambia todo. No que Dios aparezca en los momentos buenos, sino descubrir con asombro, que todavía me emociona, te lo aseguro, que estaba ahí antes de que yo lo buscara. Que no se fue cuando yo me fui. Que no se cansó de esperar, porque me esperó mucho, mucho tiempo. Que lo que yo llamaba ausencia de Dios era en realidad mi propia ceguera, era que yo no lo estaba viendo. Y que al levantar los ojos y ver su rostro, Él seguía ahí, exactamente donde siempre, siempre ahí estuvo. Y no solo se quedó 2 días, se quedó para siempre. Eso es lo que le piden los samaritanos, quédate. Y Él se queda, no porque lo necesite, Él no necesita, sino porque quiere. Quiere estar con ellos, porque es su alegría estar con nosotros. Por eso se llama también el Emmanuel, Dios con nosotros. No es un título honorífico. Es la descripción literal de lo que es Jesús, de lo que Él elige ser, quedarse con nosotros, conmigo, contigo. Ahora miren lo que pasa en el pueblo. Esto es una fiesta por todas partes. Después de que entra Jesús verdaderamente en la vida, esto es una fiesta. La verdad no se divide cuando se comparte, se multiplica. Es el milagro de los panes. Hay para todos y sobra. La mujer contó su historia y muchos creyeron. Llegaron a Jesús, le pidieron que se quedara, lo escucharon directamente y fueron muchos los que creyeron. La fe de una persona abrió una puerta y por esa puerta entraron muchos más. Cencini esto lo llama el servicio amistoso de la verdad. Me gusta esa expresión, amistoso. No es agresivo, no es apologético, no es argumental. En esto quiero insistir, es amistoso. ¿Vas a compartir la fe? Sí, espérese, que es que yo le voy a enseñar cómo es que se vive, cómo es que se hace, es que Jesús tiene que enseñarle a lo bestia. No, es un servicio amistoso. Tú compartes tu vida para enamorar a los demás de Jesús, no para no para llevarlos a ti. El testimonio de alguien que simplemente es honesto
con lo que le ha pasado. La samaritana no retiene a nadie para sí. No busca que la admiren por su cambio. No monta un ministerio con su nombre. Simplemente señala, allá está Él. Vayan a verlo. Eso es un puente. Y los puentes por definición no son el destino. Son lo que te llevan al destino. Yo, con el paso del tiempo, me empecé a dar cuenta que a ver, algunas personas me comparten con cariño que lo que yo les he dicho, les he compartido, mi ministerio les ha servido en sus vidas, gloria a Dios. Pero me he dado cuenta, sí, que yo me estaba convirtiendo en un peaje, no en un puente, en un peaje. Tú sabes lo que es un peaje, ¿no? Un lugar donde para poder continuar tú tienes que pagar algo. No sé, deja tu contribución. ¿Qué quieres dejar? ¿Una gratificación? ¿Una buena palabra? ¿Una lisonja? ¿Qué quieres dejar? Un billetico, perfecto, te lo acepto. Peaje. Eso no sirve. Eso no lleva a Dios. Para poder conducir a Dios, debemos dejar de ser peajes. No te quedes con nada. Tú libérate, libérate, libérate. Sé pobre. No te quedes con nada. No, no te estoy diciendo que, a ver, si alguien te dice algo, ay, gracias, pues no lo aceptes. También hay que ser humilde para aceptar. Pero no hagas lo que haces esperando algo a cambio. Te vuelves un peaje. Sé puente por el cual pasan los demás. Un mediador roto no lleva a nadie a ningún lado. O peor, los lleva hasta él y los deja ahí. Y eso es ser puentes. Perdón, y esto de ser puentes como la samaritana, queridos míos, esta es la misión que ustedes tienen. No hace falta saberse el catecismo de memoria, no hace falta tener respuestas para todas las objeciones, no. Los samaritanos creyeron primero por la palabra de una mujer que fue honesta con su historia. Cuando un padre de familia, una madre, un joven, deciden vivir sin doble contabilidad, cuando su vida de adentro y de fuera empieza a ser una misma vida, esa coherencia sola es ya un testimonio que despierta hambre en los que están alrededor. Su presencia sana, su transparencia libera, su alegría, la alegría real, no la de escaparate, es contagiosa, de una manera que ningún argumento puede igualar. La pregunta para este momento es la siguiente. ¿Soy un puente que facilita que otros lleguen a Jesús? ¿O soy un muro por mi falta de transparencia, por mi amargura, por mi doble vida? ¿Está mi vida sanando de tal manera que los que viven conmigo empiezan a tener hambre de lo que yo tengo? Y una más, la más personal. He descubierto todavía que Jesús no llegó a mi vida en un momento concreto, sino que siempre estuvo ahí esperándome, acompañándome, sosteniéndome, incluso cuando yo no lo sabía. ¿Lo has visto? Dejen que esa verdad los cambie. Dejen que su historia, la historia completa, con todos sus capítulos, sea la invitación para que otros también le pidan al Señor que se quede con ellos. Porque Él se queda. Siempre se ha quedado. Y no tiene ninguna intención de irse. Terminamos, porque esto ya se volvió muy largo. Último capitulito, última sección, último momento. Juan, versículo 42. Y decían a la mujer, los del pueblo, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Hemos llegado al final del camino. Y el texto nos regala en el último versículo el movimiento más importante de todo el relato. El que espero que cada uno de ustedes haga antes de cruzar el umbral de la puerta. Acuérdense que les estaba diciendo que este retiro fue escrito para una parroquia. Entonces decía, antes de que se vayan por esa puerta, esto es lo que yo espero que ustedes vivan.
Los samaritanos le dicen a la mujer algo que, si lo escuchan bien, es casi una declaración de independencia espiritual. No le dicen que su testimonio no valió, atención. No le dicen que se olvidaron de lo que contó, no, sirve mucho. Le dicen, gracias por traernos hasta aquí a Jesús, pero ahora ya no creemos por lo que tú nos dijiste, nosotros mismos lo hemos escuchado, nosotros mismos ahora lo sabemos. Ese nosotros mismos lo cambia todo. Cencini hace una distinción que me parece fundamental. Hay una diferencia entre tener experiencia y ser experiencia. Mucha atención a esto. Tener una experiencia y ser experiencia. Parece muy parecido, pero tener experiencia es acumular cosas que te han pasado, información que has recibido, retiros a los que has ido, sermones que te han conmovido. Ser experiencia es cuando todo eso ha bajado del nivel del dato a la carne. Se ha hecho carne. Cuando la verdad ya no es algo que puedes citar, sino algo que te habita, es algo que te pasa, es algo que tú vives. Es la diferencia entre el mapa y la ciudad. El mapa te describe la ciudad, te da las calles, las distancias, los puntos de referencia, pero el mapa no es la ciudad. Puedes conocer el mapa de memoria y no haber pisado nunca ese lugar. La doctrina, ese es el mapa. El encuentro con Cristo es la ciudad. Y hay gente que lleva toda la vida con el mapa en la mano sin haber entrado nunca en la ciudad. Una aclaración aquí, yo no estoy diciendo que la doctrina católica sea mala, porque alguien puede decir, el padre le está dando durísimo a la doctrina, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que muchas personas hemos vivido citando doctrina, pero no viviéndola, porque nuestra fe es hermosa, nuestra fe como católicos es hermosa, pero esa doctrina tiene que ser llevada a la vida. Y eso es un encuentro con una persona, no con una teoría, no con unas palabras. Los samaritanos entraron. Y eso es lo que quiero para ustedes hoy. No que se lleven a su casa un mapa bien dibujado. Ahora sí tengo 3 puntos estructurados, tengo una cita de San Agustín para impresionar ahorita que llegue a la casa. No. Sino que es algo de lo que, algo de lo que ha pasado en el silencio de hoy haya bajado a tu propia vida, haya aterrizado, haya tocado algo real por dentro. Yo te soy sincero, no sería un sacerdote feliz, y hoy te digo, de verdad, feliz, no es eslogan, no te lo estoy diciendo de mentiritas. Si no fuera porque tuve exactamente esto, una experiencia real con Jesús. Dios dejó de ser ese objeto, mueble de la casa, que ya me había acostumbrado a él, que le rezaba por obligación, con asedia, con un vacío en la mirada. Y pasó algo diferente. Su mirada de ternura me desarmó. Cuando tú llevas construyendo una imagen, una armadura, un personaje, tú te empiezas a, digamos, como a integrar con ese personaje, pero no eres tú, es falso. Cuando te encuentras con Jesús y se te mete en tu piel y comienza a ser uno contigo, la cosa cambia. Hay una cosa que ya es que ni siquiera se puede explicar, simplemente sabes que estás allí, estás con Jesús, Jesús está contigo y tú estás en Jesús. Es algo que no tengo cómo explicarlo, simplemente pasa. Es una mirada, levantas la vista y te das cuenta que siempre ha estado allí. Esa mirada me salvó de la muerte de la falsedad, de la doble contabilidad, de esa tristeza sorda de quien predica una libertad, pero que no la experimenta. Eso yo creo que me ha pasado mucho tiempo.
predicar algo que no se experimenta. Y me devolvió algo que yo había perdido sin darme cuenta, mi propio rostro. Hoy sé con certeza que no necesita que nadie me la confirme, que mi Salvador es Jesús. Él. El que se sentó al borde de mi pozo con sus sandalias llenas de polvo. Él, ahí. El que se quedó, el que yo le pedí que se quedara, quédate aquí y nunca más me vuelvas a dejar, Jesús, quédate aquí para el resto de mi vida. Aquí quédate, no te vayas. Y, y yo creo y espero y estoy convencido, yo creo que el que les hable y les dice cualquier cosita ahorita es Él, no soy yo. Ya no soy yo, es Él el que está hablando. Yo ya renuncié. Es Él mismo que está aquí ahora mirándote a los ojos y diciéndote que te ama, que vale la pena seguir. Este retiro no termina, apenas yo termine de hablar con la finalización de este video, sino que termina cuando cada uno de ustedes pueda decirle a Jesús, no a mí, no a la doctrina, no a la iglesia como institución, sino a Él directamente en el silencio de lo que son ustedes. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador. No porque yo se los esté contando, sino porque ustedes mismos lo han escuchado, lo han experimentado, porque ustedes mismos lo saben, como los samaritanos. Esa es la fe madura, la que ya no depende de que alguien la sostenga desde fuera, desde unos pensamientos, unas doctrinas. No, la fe que tiene raíces propias ha bajado hasta el fondo del pozo y ha encontrado agua viva. Encontramos el agua viva. No se conformen con creer de oídas. No se conformen con una religiosidad heredada que funciona mientras nadie los sacuda. Busquen ese contacto directo. Y si hoy en algún momento del silencio sintieron que fueron, aunque sea un pequeñito movimiento por dentro, esa paz que no termina de explicarse, esa sensación de que algo encajó, no lo descarten. Ahí está Jesús, ahí está esa grieta, ahí miren lo que ahí puede pasar la luz. No lo atribuyan al cansancio del día, que tengo hambre, a la emoción, es Él. Reconozcan a Jesús. La salvación ha llegado a esta casa, a la casa de sus corazones. Vuelvan a sus vidas, no a repetir la lección, vuelvan a narrar su historia, la de cómo el Salvador del mundo se sentó junto a su fatiga, a sus vidas, no los miró, los miró sin miedo y les devolvió la sonrisa que habían perdido. Les invito a que hagan silencio, a que mediten esto que acabamos de compartir y que descanses en la paz de Jesús. Ay, Padre, usted me está diciendo que yo me muera. No. Quédate con Jesús, vas a descansar, vas a sentir una paz, una alegría. Créeme. Vayan en paz, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.